Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Edificando con sabiduría. Hay un versículo que llega a la mente cuando leo este título, es en Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De alguna manera, Satanás nos hace creer que nosotros podemos menospreciar la ley de Dios y no tener consecuencias. Esa fue la historia que él le contó a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Y nosotros vemos las consecuencias a corto y largo plazo. Yo creo que la imagen más gráfica de lo que puede hacer el pecado es cuando Caín mata a Abel. Adán y Eva tuvieron que ver la muerte de uno de sus hijos por la decisión pecaminosa que ellos tomaron. Entonces, es muy importante para nosotros tomar decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestra propia conveniencia, en nuestros propios criterios. La palabra de Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Y así, si vamos a la lectura de hoy, que está en Proverbios 14, del 1 al 15, nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Usted ve? El caso de una mujer que es edificadora de su casa. ¿Cómo puede una mujer ser edificadora? ¿Y cómo puede ser una destructora, derribadora de su casa? Es impresionante que dice: mas la necia con sus manos la derriba. Las manos se supone que son para edificar, pero ella usa las propias manos de ella para derribar, para destruir. El verso 2 nos dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Cómo podemos menospreciar al Señor? Menospreciando sus mandamientos. Porque hay personas que dicen: no, yo amo a Dios, pero con sus actos demuestran que en realidad no lo aman. Porque la Biblia dice, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que la manifestación de un verdadero amor a Dios es la obediencia. ¿Ok? Es cuando obedecemos sus mandamientos. Yo siempre digo que si un esposo o una esposa le dice al esposo: yo te amo, pero que cuando llega a la casa el hombre está trabajando por ahí duramente, y cuando llega a la casa la mujer, que tal vez no está trabajando en la calle, pues ve que ella no ha cumplido su parte del rol y la casa es un desorden, los hijos andan en un desorden también. ¿Ve? Es un problema, porque siempre digo, la familia es como un equipo. En un equipo de pelota todo el mundo hace su parte. El pitcher lanza la bola, pero todo el cuadro se asegura que esa bola no pique. Todos trabajan, se esfuerzan para cumplir su responsabilidad. ¿Ve? Y entonces en la familia a veces, o los hijos, o uno de los padres, etcétera, entiende que uno puede vivir de espalda a la responsabilidad familiar, y no es así. Por eso vemos tantos hogares deshechos, donde hombres entienden que pueden hacer lo que quieran, aún estando casados, y mujeres también entienden que pueden hacer lo que quieren. El hombre trabajando y yo puedo introducir otro hombre en la casa para hacerlo, y entonces no. Entonces eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el verso 3 nos dice: en la boca del necio está la vara de la sabiduría, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Esta palabra que se traduce acá, granero, es también traducida como establo. Entonces, en un granero o en un establo vacío, es decir, no hay animales que ensucien el granero. Tú no tienes que estarle cargando hierba, no hay problema, está vacío, no hay nada, no hay huella, no tienes que trabajar. Pero dice acá: más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Qué quiere decir? Tú no quieres limpiar los bueyes, pues tú tampoco vas a comer. Y la Biblia es clara con eso: el que no trabaja, que no coma. Ustedes están entendiendo. Dice: no hay buey, está bien, tu granero está vacío, pero tampoco vas a tener la fuerza para producir. ¿Cómo usted puede aplicar eso? Si tú no te esfuerzas. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sabiduría popular dice: querer es poder. ¿Ok?
Entonces, cuando nosotros sabemos que hay un precio que pagar por lo que uno quiere, usted quiere un buey que le produzca, bueno, pues téngale su establo limpio. Vaya a limpiar también, ¿entiende? Entonces eso es igual. Usted quiere un hogar feliz, haga su trabajo que usted tiene que hacer. Lea Primera de Corintios, capítulo 13, para que usted vea cómo que en realidad la Biblia define el amor. A veces estamos muy confundidos con el amor según lo define Disney, ¿entiende? Y ese es el problema. Tenemos que ver el amor como lo define la palabra de Dios, la responsabilidad del hogar como lo define la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, luego continúa diciendo, el testigo verdadero no mentirá más, el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Fíjese que dice acá que el burlador busca la sabiduría y no la halla. ¿Cómo sucede eso? Que hasta la sabiduría puede llegar a esconderse de una persona. Usted sabe que hay momentos cuando le llaman la apostasía personal, y vuelvo y le repito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La apostasía es la negación de la fe, le sucede solo a las personas que han conocido a Dios, pero que luego dan la espalda. El inconverso no es apóstata. Apóstata es la persona que conoce lo bueno y no lo hace, que por alguna manera le da la espalda a las cosas de Dios, al temor de Dios. ¿Cómo uno llega ahí? Bueno, se enfría la fe, se enfría la intimidad con Dios, de repente uno cree que uno es más sabio que Dios, que Dios se equivocó en esto, en aquello. Uno empieza a contristar en el Espíritu Santo. Es todo un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Porque es importante entender esto sobre la apostasía personal, porque dice la Biblia que uno de los síntomas de los últimos tiempos va a ser la gran apostasía, la negación de la fe. Dice la Biblia, también debes saber esto, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, personas que van a saber bien lo que dice la palabra de Dios, pero le van a dar la espalda. Va a haber una ola mundial, y bueno que usted lo vaya sabiendo eso, de negación de la fe previo al rapto de la iglesia. Por eso dice la Biblia que cuando vino el esposo, todas cabecearon y se durmieron. 5 tenían reserva, aceite, ¿ok? Y fueron con el esposo al rapto. Jesús mismo dijo, Lucas 8:13, los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Usted ve, dan la espalda a Dios. Isaías habla también de apostasía cuando dice, Isaías 1, 2 y 3. Oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene contentamiento. También Jeremías capítulo 2 verso 13, cuando dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Usted ve. Entonces, Primera de Corintios capítulo 6, versos de 9 al 10, tiene una advertencia muy fuerte, muy fuerte. Cuando habla de eso, del error que uno puede cometer uno mismo. Y Primera de Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Entiende? Entonces uno puede llegar a confundirse y pensar que uno puede hacer un chin de todo esto y que todo está bien. Pero la Biblia dice, no erréis. Es decir, no te dejes engañar. Efesios 5:5 también dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso habrá muchas sorpresas y por eso dice la Biblia que muchos van a decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto. Y es que hay un momento que cuando uno insiste en la desobediencia, Dios se aparta. Un ejemplo de eso, y por eso dice, el escarnecedor busca la sabiduría y no la encuentra. Oiga, él lo está buscando, pero la sabiduría se escondió de él. Y usted lo puede, mire, le hace Romanos capítulo 1.
Los últimos 10 o 12 versículos, para que usted vea lo gráfico que es Romanos capítulo 1. Entonces, mire lo que lo dice en Hebreos 3, del 7 al 19. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjese, con el pueblo de Israel, Dios dice la Biblia que estuvo airado 40 años. Dios se echó a un lado y lo dejó. Después que lo sacó de la tierra de Israel, eso es apostasía. Ellos dijeron, no, nosotros nos gusta la cosa de Egipto. Y la Biblia dice, no améis al mundo. Entonces el cristiano tiene que tener muy claro si tú eres del mundo o si tú eres de Dios. No, uno no puede estar en las dos cosas. Tú no puedes decirte cristiano y amar las cosas del mundo. Hay que tener desprecio por las cosas del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y Primera de Corintios, capítulo 3, verso 2 al 13, también nos advierte y nos dice, si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra que uno haga se manifestará, porque el día la declarará, dice la Biblia. Entonces, fíjese, usted puede edificar con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, hasta con hojarasca. ¿Entiende? Entonces, hay gente que están edificando su vida, su destino eterno, escúcheme bien, su destino eterno lo están construyendo con hojarasca, con heno, con madera. Y entonces esas cosas, cuando viene el fuego, se quema. Cuando vaya a ser probado delante de la presencia de Dios, según la palabra de Dios, no según lo que yo crea. Por eso, hermano, un criterio que yo siempre he utilizado es, bueno, Luis Soto contra Jehová Dios de los ejércitos. Porque Dios dice, por ejemplo, el adúltero no tiene parte. Y yo puedo decir, no, pero un chin de adulterio no es nada. Después le pido perdón a Dios. ¿Tú entiendes? Y ahí dice Dios, no puede ser burlado, porque a veces creemos que nosotros podemos burlarnos de Dios. ¿Ve? Y esto es el contraste enorme que hace Proverbios 14 entre uno y otro. Pues cuando dice, la mujer sabia edifica, la necia derriba. ¿Ven? Entonces nosotros podemos estar edificando o podemos estar derribando nuestro destino eterno, hermano. Como hizo Esaú, que por un plato de lentejas cambió su herencia espiritual y eterna. ¿Ok? Y eso es lo que hace Proverbios. Un proverbio antitético que de un lado te dice, mira, esta es la consecuencia de tomar esta decisión, esta es la consecuencia de tomar esta otra. ¿Ok? Entonces, dice el verso 7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labio de ciencia. Oiga, dice, mira, mejor le pégate porque no hay forma. Oiga esto lo fuerte. El verso 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se burlan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Qué pasa? Que el necio dice se burla del pecado, porque dice persona, no, tú no ves, a mí no me pasó nada. Ay, chacho, no lo cojas tan en serio, no sea tan RT. Se burlan del pecado y andan en pecado y se burlan, creen que todo está bien. Claro, un día van a despertar y muchos cuando vayan a despertar, escúcheme bien lo que le voy a decir, muchos van a despertar en el infierno. Porque Dios les da tanta oportunidad y un buen día no despiertan. Señores, hay que ser humilde. Usted se duerme cada día y tú te duermes y tú no sabes de ti. De repente abriste los ojos. Por eso la sabiduría de Salmo 31, verso 5, que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso era el verso que las madres judías le enseñaban a los hijos a decir cuando se acostaban, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque está diciendo, me voy a dormir, pero no sé si voy a despertar. Si despierto es por tu misericordia. Jesús mismo en la cruz, cuando iba a morir, recitó una canción de cuna, una palabra de cuna de la que le enseñan a los niños judíos a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, si usted y yo sabemos que somos tan frágiles, que cerramos los ojos y no sabemos si lo vamos a abrir. Ayer venía con mi esposa a hacer una diligencia y en un sitio muy céntrico de la capital, pues vi a alguien que estaba convulsionando. No sabía, vi que varias personas se pararon y le estaban auxiliando.
No sabía si fue un infarto que le dio, si fue alguna convulsión, pero ahí estaba, en medio de la calle, iba caminando y le pasó eso, ¿ok? Y a muchas personas, nosotros no sabemos el día y la hora que vamos a partir de este mundo. Así que, sobre todo en estos tiempos, hay que andar como sabios, como prudentes, hombres y mujeres. Amén. Dice acá, el corazón conoce la amargura de su alma y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa del impío será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Me recuerda el Salmo 92 que dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Ese es el Salmo 92, precioso. El justo florecerá como la palmera. Cuando florece la mata de coco y la palma, siempre, siempre tienen flor. Amén. Entonces, el verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando la Biblia habla de muerte se refiere a separación eterna de Dios. Por eso le decía, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque uno toma decisiones ahora que tienen implicaciones eternas. En el caso de Lot, poco a poco se fue apartando hasta que llegó a Sodoma y luego ya no tuvo retorno. La riqueza que él tenía y el deseo de seguir aumentando hicieron y como fue relajando poco a poco sus principios de fe que había vivido junto a Abraham, de repente ya en Sodoma, cuando él vino a darse cuenta, había perdido todo. ¿Ok? Entonces, dice el verso 13, recuerda ese verso, hermano, Proverbios 14, 12, eso es uno de los que usted tiene que grabarse. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso dice la Biblia, teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová. ¿Qué es temor a Jehová? El principio de la sabiduría. Cuando el hombre sabio sabe que no lo sabe todo. Mire, hermano, la necedad es una cosa tan grande que hay gente que, por ejemplo, que prefieren decir que el universo se hizo solo, que se hizo de la nada. ¿Quién hizo el universo? Nadie. La nada lo hizo. De la nada explotó, la nada explotó y de ahí salió todo, se hizo todo. En vez de creer que un Dios sabio, inmensurable, incomprensible por la sabiduría humana, que se manifiesta por medio de lo creado, porque en Romanos 1 dice, nadie tendrá excusa, porque así como tú sabes que un reloj no se usó solo, que un abanico no se hizo solo, ok, tú no tiraste no explotó un basurero, o aún un repuesto de reloj, no explotó y salió un reloj armado en mi corazón. Alguien inteligente hizo todo eso. Entonces tú crees que tú te hiciste solo. Tú crees que el mundo se hizo solo, que el universo tiene un orden tan perfecto porque se hizo solo, ¿verdad? Y eso es lo que dice Romanos, dice, así como dice la creación visible da testimonio del Dios invisible. Tú ves una obra de arte, tú nunca has visto el autor, pero tú sabes que el autor existe. Y así hay gente que viven como necios, porque creen que Dios no existe, que solo existen ellos solos, que la palabra de Dios es cualquier cosa. Y ahí es donde entra Proverbio. Y es muy duro, ¿ok? Es muy duro. Cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final vas a cosechar la muerte. ¿Ves? Y el verso 11 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Ese vacío cuando uno se aleja de Dios. Yo he escuchado muchas personas. Ayer mismo puse yo en mi Facebook de una joven que decía yo estaba descarriada. O sea, yo no conocía a Dios, decía ella. Ella decía, alguien dice, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Dice ella, pero también uno no sabe lo que quiere hasta que no lo tiene. Porque ella dice, es que yo no conocía nada de Dios, yo no entendía. Y ese vacío lo trataba de llenar con mucho sexo, con mucha droga, con mucha fiesta, con mucha esto, con mucho aquello. Y al final siempre volvía ese vacío. Juan Luis Guerra un día dio testimonio parecido, ¿entiendes? Y entonces, por eso dice aquí, de sus caminos será hastiado el necio del corazón. Porque uno anda y tal cosa, pero el hastío, es decir, la Biblia dice, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra estaban como desordenada y vacía. Eso es lo que dice. Uno puede hacer esto y aquello, pero al final ese desorden, esa vaciedad, está donde Dios no está. Entonces, el 15 dice, el simple todo lo cree, el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal,
pero el insensato se muestra insolente y confiado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escogemos la sabiduría. Escojamos confiar la palabra de Dios y no en nuestra propia prudencia. Shalom.